Termodinámica. Es una rama de la física que ayuda a describir las características de los cuerpos respecto a su interacción térmica. ¿Qué es un sistema termodinámico? El sistema termodinámico se define como la parte del universo que se desea estudiar. Un ejemplo de sistema termodinámico puede ser una olla que contiene agua y la tenemos en la estufa. Existen varios tipos de sistema. Sistema aislado. No intercambia ni materia ni energía con el alrededor. Sistema cerrado. Intercambia energía, calor y trabajo, pero no materia con su alrededor. Su masa permanece constante. Sistema abierto. Intercambia energía y materia con su alrededor. Bien, entonces vamos a estudiar las leyes ahora de la termodinámica. Ley cero de la termodinámica nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio y a su vez el cuerpo B está en equilibrio con un cuerpo C, entonces A y C están en equilibrio entre ellos. Eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. El trabajo que se efectúa por el sistema genera calor y viceversa, es decir, el calor es igual al trabajo. Por ejemplo, al frotar las manos se genera trabajo. Al generar fricción se genera calor. Otro ejemplo podría ser, si se tapa una olla con agua y se le aplica calor, eventualmente el vapor moverá la tapa generando un trabajo en el ambiente. La primera ley nos expresa que el calor suministrado por el ambiente a un sistema es igual al cambio de la energía interna en el interior del líquido, sumado al trabajo del agua realizado que cuando al hervir mueve la tapa contra el medio ambiente. La energía interna es igual al calor más menos el trabajo. Es decir, si el medio suministra calor sobre el sistema, el calor será positivo y si recibe calor del sistema, entonces será negativo. Si el medio realiza trabajo sobre el sistema y el trabajo será negativo. Y si recibe trabajo por parte del sistema, el trabajo será positivo. Bien, entonces vamos con la segunda ley de la termodinámica. Pero para entender la segunda ley de la termodinámica necesitamos entender el concepto de entropía. Ahora, la energía. ¿Qué es la energía? La capacidad para realizar un trabajo. Eso es lo que es la energía. Y la energía tiende a dispersarse. Es decir, si tenemos cuerpos unidos, uno más caliente y el otro más frío, van a tender a tener la misma temperatura en el sistema. Es decir, la energía de calor se dispersa. Otro ejemplo podría ser, dejamos caer una pelota desde una altura. Cuando la pelota rebota no va a llegar a la misma altura, sino cada vez en el rebote va a disminuir su altura. ¿Qué le está pasando a la energía? Se está dispersando en otro tipo de energías como el sonido o el calor cuando la pelota choca contra el piso. Bien, entonces la energía tiende a dispersarse y la magnitud que mide esa dispersión se llama entropía. Ahora sí, ¿qué nos dice la segunda ley? La segunda ley nos dice que no existe un sistema perfecto donde la energía entrante sea igual a la energía saliente. En el proceso siempre se pierde algo de esa energía. Se dispersa y no vuelve. Y esa dispersión es lo que llamamos la entropía. Tercera ley. La tercera ley nos dice que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto, en un número finito de procesos. Para entender esto, recordemos el concepto de temperatura, que es el promedio de la energía cinética de un sistema, o sea, el movimiento de las moléculas en ese sistema. Las moléculas no
siempre tienen que estar en algún tipo de movimiento, no pueden estar quietas en absoluto, que entonces tendríamos el cero absoluto. Las moléculas siempre tienen que estar en algún tipo de movimiento por leve que sea. Eso es lo que nos dice la tercera ley de la termodinámica. Los gases como tales son un estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen definido. Están compuestos por moléculas que no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y están muy separadas unas de otras. Además, poseen distintas propiedades. Por ejemplo, sus moléculas gozan de libertad y al mismo tiempo las fuerzas gravitacionales y de atracción entre moléculas son despreciables. Los gases cumplen un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar y caracterizar su comportamiento. A estas variables empíricas experimentales se les conoce como variables de estado o variables termodinámicas. Entre otras tenemos la presión, el volumen, la temperatura y la masa expresada en moles. Un sistema, al alcanzar el equilibrio termodinámico, estas variables empíricas no varían a lo largo del tiempo. Las variables de estado termodinámicas de una sustancia se relacionan a través de una ecuación de estado propia, la cual se expresa como ecuación de estado de los gases ideales. En términos matemáticos equivale a P por B es igual a R por T por N, en donde P es la presión en atmósferas, B es el volumen en litros, R es una constante universal de los gases, T es la temperatura y N el número de moles. Un gas ideal es el que cumple con todas las leyes de los gases en cualquier condición de presión y temperatura, es decir, condiciones ambientales. Por eso podemos establecer esta gran diferencia. Las partículas de un gas ideal no tienen volumen, sus colisiones son elásticas, no hay fuerzas intermoleculares de atracción o repulsión, a gran diferencia de las partículas del gas real, las cuales sí presentan volumen. Hay colisión, pues las colisiones podríamos decir que no son elásticas y que además se presentan fuerzas de atracción intermolecular. En este punto ya conocemos algunas características físicas y químicas de los gases y su comportamiento. Por ello, al ser el aire una mezcla de gases, seguirá las mismas leyes y principios. La acción del hombre sobre los ecosistemas, la sobreexplotación de los recursos, el uso de combustibles fósiles como una fuente primaria de energía para procesos industriales, la inadecuada disposición de los residuos, etc., son procesos que liberan a la atmósfera gran cantidad de material particulado que afectan la composición química del aire, sin contar las afectaciones a los ciclos bioquímicos, a los ecosistemas y a la salud humana. El material particulado viene en muchos tamaños y formas y puede estar conformado por cientos de diferentes químicos. Algunos se emiten directamente desde una fuente, como obras en construcción, caminos sin pavimentar, campos, chimeneas o incendios. La mayoría de las partículas se forman en la atmósfera como resultado de reacciones complejas de químicos, como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, que son contaminantes emitidos por centrales eléctricas, industrias y automóviles. La emisión de gases contaminantes es uno de los factores que contribuye al calentamiento global. Aunque suena ajeno a nuestro día a día, ya es algo tangible. Una de las principales causas de este fenómeno climático es la generación de emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono, responsable casi del 76% del incremento de la temperatura. Este puede derivarse de procesos naturales. Sin embargo, el componente humano tiene gran participación a través de la tala desmedida de bosques,
el uso de combustibles fósiles, principalmente utilizados en el transporte y en las industrias, entre otros. La energía que utilizamos en nuestras casas generalmente es energía convencional. Las fuentes de energía pueden ser no renovables y renovables. Las primeras se conocen como energías convencionales. Este tipo de energía produce emisiones que provienen de recursos que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. Por lo tanto, su consumo implica agotamiento del recurso. Además, cuando proviene de combustibles fósiles, genera emisiones contaminantes. Las energías renovables, en cambio, se producen en forma continua y por lo tanto pueden ser recuperadas. Dentro de este grupo están las energías limpias. ¿Qué son las energías limpias? Son un sistema de producción de energía cuyo efecto perjudicial sobre el ambiente es nulo, pues implica la eliminación total de residuos peligrosos. Además, no producen gases con efecto invernadero causantes del calentamiento global. La naturaleza es generosa en fuentes de energía renovables y prácticamente son inagotables. Dentro de este tipo de energías tenemos la energía eólica, que es la que se produce a partir del viento, la energía hidroeléctrica, que se genera utilizando la fuerza de agua, que puede ser cinética cuando está en movimiento y potencial cuando está contenida. Para esta generación hidroeléctrica existen tres tipos de proyectos hidroeléctricos, que son de almacenamiento, de pasado y de acumulación por bombeo. Es de nuestro conocimiento que Antioquia tiene grandes centrales hidroeléctricas que abastecen no solamente el departamento, sino gran parte del país. También tenemos energía geotérmica, la que se obtiene a partir del aprovechamiento del calor que se genera en el interior de la Tierra. La energía solar es la energía contenida en la radiación solar y tiene dos alternativas posibles de conversión: la térmica, aprovechando el calor del sol, y la fotovoltaica, que se nutre de la luz del sol. La energía mareomotriz se obtiene aprovechando el movimiento de las mareas. La energía undimotriz se vale del movimiento de las olas. La biomasa, materia orgánica originada en diferentes procesos biológicos y que puede ser utilizada como fuente de energía. Vamos a observar el funcionamiento de este tipo de energía en un video más adelante. Los recursos naturales que tiene nuestro país hacen que sea un territorio con un gran potencial para desarrollar energías limpias. Vemos que existen varias zonas donde se está generando energía limpia. Por ejemplo, en La Guajira y Alta Guajira se está aprovechando la energía solar y la energía eólica. Y tenemos otros puntos del país donde también observamos cómo en Santander, costa atlántica y llanos orientales se está aprovechando la biomasa, y en la zona andina, Caribe y Santander también se utilizan grandes proyectos de energía hidráulica.